Saludos mis hermanos, para todos los que están aquí conectados o se me conectan después diferido a este pequeño canal que he creado con el objetivo de despertar en conciencia a mis hermanos en Cuba o fuera de Cuba. Pedirles que como siempre que le den like, que toquen la campanita y compartan para que le llegue a más personas. Hoy voy a empezar una pequeña conversación que es realmente me entristece porque yo abrí este pequeño canal hay unos días y he ido subiendo algunos videos tratando de despertar en conciencia a los cubanos, de adentro y de fuera, porque me han mandado mensajes diciéndome que qué gano yo con esto, que para qué sirve esto, que con esto no se tumba la dictadura. Y yo les digo que bueno, con esto no se tumbará la dictadura, pero la suma de personas que descaractericen el sistema, que hablen lo que están haciendo de los abusos, de los atropellos. Ahora mismo esto llegó a la asamblea de la ONU y el CELAC y realmente la Unión Europea, perdón, y la delegación tanto cubana como la venezolana salieron bastante encendidas allí. Pero hay que hacerle la guerra a los comunistas donde quiera que estén, porque hay que hacer la guerra en Cuba, en España, en Venezuela, en Colombia, en cualquier país donde se estén plantando, porque en definitiva es la misma situación. Cuando se instalan en el poder, destruyen las economías, destruyen las libertades y no podemos nosotros permitir que eso continúe exportándose de adentro de Cuba, que es la cabeza de la serpiente. Ahora, yo le digo a esa gente que dice que qué yo hago, pues bueno, me dicen que yo no voy a poder entrar más a Cuba. Pues realmente no me interesa entrar más a Cuba. Yo ya dejé vencer, hay muchos años el pasaporte cubano y tengo, el único pasaporte que tengo es el americano. Es decir, que con ese puedo visitar y estoy visitando muchos países del mundo y en ninguno me ponen pero. Sin embargo, el del cubano, el de Cuba, lo único que sirve es para meterte allí en la ratonera y que a muchos ya les ha servido para caer presos, para quedarse allí, para pagar grandes multas, porque el sistema cubano está tratando, esa dictadura, de sacarle dinero a todo el que entra por una vía o por la otra. A mí me duele porque yo quisiera ver mi familia y no puedo, pues, o no quiero ir a verla porque incluso ellos son uno de los que en muchas ocasiones me dicen que yo hago hablando estas cosas. Pues bueno, yo a pesar de lo que ellos digan o no digan, yo voy a seguir hablando esto porque al menos siento alivio al decirle a estos dictadores lo que ellos son en realidad. Hoy la derecha, pues esta pequeña derecha va encaminada a unas palabras de Díaz-Canel en la Asamblea Nacional. Él tuvo la osadía de decir que ahora en la Asamblea Nacional sí se están discutiendo los verdaderos problemas que tiene el país, que tiene el pueblo de Cuba. Yo pregunto, ¿y hasta ahora qué hicieron? Pero bueno, esto yo quiero que ustedes lo oigan en sus propias palabras. Vamos a escuchar. Pero es que aquí también se está manifestando, yo creo que es algo que empezamos a apreciar en la sección extraordinaria de la Asamblea que se hizo hace unos meses posterior a la constitución de esta nueva legislatura, que una virtud que va caracterizando esta legislatura es que se están discutiendo sin tapujos y con enorme compromiso los problemas que preocupan al pueblo ese del que somos parte y que por su voluntad nosotros estamos representando. Yo creo que esa tiene que ser la Asamblea Nacional que necesita el país en esto. Bien, como ustedes pudieron escuchar, decir que en estos momentos empiezan, después de 64 años, es que ahora se comienza a analizar los problemas o las dificultades que enfrenta el país, es como decir, ¿qué ha hecho esta asamblea hasta estos momentos? ¿Tú sabes qué cantidad de personas hay que viven devengando salario y comiendo, porque eso sí comen bien, y tienen salario porque adicionalmente le dan dinero para viajar,
para salir al exterior y para una serie de cuestiones más que el pueblo no sabe cómo se mueve esa asamblea de arriba. Pero realmente vamos a analizar, por ejemplo, y es que vuelvo al mismo tema, antes qué problemas se discutían en la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son los problemas que preocupan al pueblo? Dice él, que dice que ahora sí se discuten los problemas que le preocupan al pueblo. Vamos a ver cuáles son los problemas que le preocupan al pueblo. Por ejemplo, el hambre. Están discutiendo verdaderamente los problemas están verdaderamente analizando cómo resolver el problema del hambre en Cuba. Yo creo que no. Porque cuando tú analizas esta situación del hambre en Cuba, el hambre en Cuba se produce por el bloqueo interno, que siempre tratan de desviar las cosas hacia el bloqueo de Estados Unidos, el falso bloqueo que siempre tienen en la boca, que no hay bloqueo porque Estados Unidos recibe de Cuba hasta carbón de Maraú, aguacate, cerveza, o mejor dicho, sí, cerveza de Cuba. Y Cuba importa de Estados Unidos una gran cantidad de productos, fundamentalmente el pollo que recibe en grano. ¿Qué pasa? Que Cuba, como ellos dicen, no tienen dinero, como analicé en la asamblea, en la directa anterior, no tienen dinero, no tienen con qué pagar, y como no tienen con qué pagar, no hay quien les venda, porque nadie regala sus productos. Entonces, lo otro es que si el campesino siembra, que es el problema que hay que resolver en Cuba, el campesino tiene que tener derecho a sembrar lo que él quiera. Por eso decía en otra directa que la tierra tiene que ir al campesino con propiedad, ya sea vendida o donada por el Estado, porque se puede dar, porque ya ellos se la cogieron, esa tierra no es ni de ellos, esa tierra se la confiscaron ellos a principio de la revolución, no es de ellos. Pero bueno, que se la repartan en propiedad de una forma o de otra, que la pueden pagar a plazo también, pero que el campesino pueda sembrar lo que quiera, vendérselo al que quiera y al precio que le dé la gana. Porque si ellos ponen tarifa, ponen precio al producto, le dicen al campesino lo que puede y lo que no puede sembrar, y después tiene que esperar un carro de un organismo que se llama acopio y no saca el producto, el campesino pierde su cosecha, entonces el campesino deja de sembrar. Y cuando lo hace por la otra vía, por el mercado llamado negro, pues entonces, como dijo Lazo, hay que quitarle el producto, hay que decomisarle el transporte, hay que quitarle la tierra y después pegarle una multa y llevárselo preso. Entonces, así no se resuelve el problema de los alimentos de Cuba. ¿Cuál es el otro problema? Que le interesa al pueblo cubano. Y bueno, iba a decir que el bloqueo interno, pues el bloqueo interno es de lo que estoy hablando ahora. Que todo lo tienen controlado de una forma que ese candado, esa camisa de fuerza que tienen los que producen, no permite que a la población le llegue lo que tiene que llegar. De ahí no solo el hambre, sino todo lo demás, porque pudieran resolverse mil cosas más. Pudiera resolverse, alimentos como dulces, pudieran resolverse otros productos de construcción y demás que no llegan a la población por ese simple bloqueo interno que hay. El otro problema que le preocupa a la población hoy actualmente, bueno, es el problema de la vivienda, que ya di los datos aquí anteriores de la cantidad de personas que están viviendo en casas de tierra sin baño sanitario, pero además de las condiciones de la vivienda hay que meterle arriba el desalojo, que últimamente en Cuba, últimamente no hay rato que los están habiendo, lo único que cada día pues aumenta. Están desalojando, si tú te haces una casita, porque hay 15 familias metidas en 4 metros de tierra, en una casa de 4 metros, pues entonces tú tratas de irte y de hacerte una casita con tus recursos, con lo que encuentres, porque no hay ni materiales de construcción. Vienen y te meten una buldó y te tumban lo que tú construiste y te mandan para la calle con niños chiquitos, que eso se está viendo, es en grande escala. El que no haya visto eso en Cuba es porque se tapa los ojos para no ver. Después del desalojo hay que ver también, a ver si en esa asamblea tratan eso ahora, acerca del abuso policial.
El abuso policial se está viendo en la calle de Cuba a las dos manos. La policía dándole leña a todo el mundo, le quita las carretillas, los empujan, le dan con las porras, incluso hasta le echan los perros. Porque he visto casos de los perros arriba de jovencitos, fundamentalmente, que son los únicos que se levantan. Pero no dejan exento a los viejos, a los viejitos de darle golpes o de darle empujones cuando van vendiendo una cajita de cigarro por la calle para buscarse 1 kilo o vendiendo cualquier bobería que necesiten para buscarse 4 kilos para comprar alguito, porque están flamélicos, hambrientos. Incluso se caen muchos en la calle desmayados por el hambre que tienen. Y entonces la policía les va arriba como si fueran delincuentes y los maltratan, los empujan. ¿Hasta dónde? Lo otro que le preocupa al pueblo es el decomiso. Bueno, que estuve hablando de eso, estaba hablando indirectamente de eso. Es que llega, tú tienes 5 quintales de cebolla en tu casa y vienen y te lo decomisan, te dicen que no, que eso es acaparamiento. Si tú resuelves 4 pescados, vienen y te lo decomisan y dicen que tú no puedes tener pescado o que tú no los puedes pescar y que mucho menos venderlo. Te lo decomisan todo. Entonces, ¿cómo quieren resolver el problema del hambre en Cuba? Sí, todo te lo decomisan los policías, que generalmente se lo llevan para sus casas. Y si por casualidad es algún producto que yo lo he vivido, como el café, cuando te lo decomisan, tú llevas 20 libras de café y cuando llegas, si obligas a que te hagan un acta, cuando llegas a la policía te hacen un acta porque llevabas 15 o porque llevabas 10. Y las otras desaparecen. Esas otras que se desaparecen, que se perdieron, que se evaporaron, es porque los policías se la cogen para tomársela ahí. Y así sucesivamente pasa con todo lo que te decomisan. Si tú te quedas callado, muchas veces para liberarte de una multa, te lo decomisan, no te ponen la multa, pero es para quedarse ellos con ellos. Porque cuando te ponen la multa tienen que generalmente levantarlo un acta y para quedarse con una parte tienen que decir que llevabas menos de lo que te decomisaron. Otra cosa de lo que hay preocupación, que no habla esta asamblea y no lo he oído hablar, es la separación de la familia. Y ahora me dirán, en Cuba no separan la familia, las que separan la familia son los yanquis porque vienen para acá y no dejan venir al resto de la familia. No, los que separan la familia es la dictadura cubana. En primera, porque nos hace huir una parte y después tratar de buscar la otra. Porque muchas veces a los hijos de los médicos no los dejaban salir de Cuba. Se ha tenido que inventar miles de cosas para poder sacar a los hijos de Cuba. Pero hoy no me refería a la reunificación familiar en Estados Unidos, me refiero a la reunificación familiar dentro de Cuba. Por ejemplo, ayer estuve hablando de una señora que está presa en Isla de Pino, que es de La Habana, ahora se me olvidó el nombre, lo tenía por ahí anotado y se me olvidó el nombre, pero ustedes si vieron la directa anterior tienen que acordarse de ella. Que la trasladaron es de La Habana y la trasladaron a una cárcel. Esta es una de las que dijo, de las que protestó cuando el 11 de julio, que ella no hizo nada malo, nada más simple y llanamente pidió libertad, pidió que se respeten los derechos humanos y la tienen en Isla de Pino y sus hijas viven en La Habana y hay 4 meses que no puede ver a sus hijitas ni sus hijitas ahí. Ven acá, de eso no se puede hablar en la asamblea. Yo pregunto, ¿no es una falta de respeto? ¿O es que acaso no permitirle a Daniel Ferrer ver a sus hijos y a su mujer por tanto tiempo? Incluso se está pidiendo fe de vida muchas veces porque lo desaparecen y no lo dejan ver, porque como lo han torturado y lo tienen muy maltrecho, no lo dejan ver. Y no es el caso, yo estoy citando estos 2 casos porque son los que más frescos tengo en la mente, pero de eso hay cientos de casos dentro de Cuba. Seguimos viendo las cosas que a ver si en la asamblea las van a tratar como se debe tratar. Falta de transporte. ¿Por qué
la Asamblea no dice las verdaderas causas de la falta de transporte. Porque no me digan que por el bloqueo, que no hay transporte por el bloqueo, porque las perseguidoras están entrando a Cuba en paquete, toda la cantidad que le da la gana, porque son para reprimir al pueblo. Y para esas no hay bloqueo. O para los carros de turismo, que están entrando también en grandes cantidades. O los carros de los jefes y de los hijos de los jefes y de los nietos de los jefes, que tienen carros incluso de alta gama. Entonces el bloqueo es para el problema del pueblo, ese que ustedes dirigen, que están tan preocupados por los problemas del pueblo. Vamos al otro tema que hace falta que esa asamblea trate, es el problema de la salud en Cuba. Siempre viramos a que quieren decirnos que es el problema del bloqueo. Cuba vende medicinas al mundo. En Cuba no hay medicina. La salud en Cuba está en las condiciones más paupérricas del mundo. Los hospitales están cayendo, están llenos de cucarachas, tienen chinches, tienen ratones. Los baños, la asquerosidad más grande que puede haber es en los baños. Las colchonetas están sucias, llenas de sangre, de impureza, y no hay forma de reemplazar eso. Porque si vas al hospital que tienen para el turismo, ese sí tiene buenas condiciones. Entonces el bloqueo nada más afecta a los hospitales de la población. Yo pregunto, ¿hay preocupación por la Asamblea para estas situaciones de los hospitales? Pero esto lo pudiéramos extender a las escuelas, a la comida de los niños en las escuelas o en los círculos infantiles. Después agregó y nos dijo, hasta despistado. Él hace referencia a que, bueno, voy a leer, él dice, somos parte, se refería a, dice que somos parte del pueblo y que por su voluntad nosotros estamos representando. Es decir, él dice que esa gente que está ahí en la Asamblea Nacional forma parte del pueblo que ellos representan. Yo pregunto, ¿realmente Díaz-Canel es representante del pueblo? Pero además él dice que fueron elegidos por el pueblo. ¿En qué elecciones en Cuba ha sido elegido Díaz-Canel? Bueno, si el pueblo es Raúl Castro, que fue el que lo puso ahí a dedo, igual que las asambleas, la selección de los miembros de la asamblea es por el Partido Comunista, que no es el pueblo. Por tanto, ¿a qué pueblo se refiere? ¿Quién eligió a Díaz-Canel? A ninguno de ellos fue elegido por el pueblo. Por tanto, ni forman parte del pueblo, porque la vida de millonario que tienen no es la vida de miseria que tiene el pueblo. Ni ningún pueblo votó por ellos. Por tanto, no fueron elegidos tampoco por el pueblo. Ahí en la asamblea, como ustedes pudieron oír en el video, hay un gran aplauso cuando él termina de hacer estos planteamientos. Pero cuando revisamos las opiniones del pueblo, son todo lo contrario. El pueblo de Cuba sabe que ni Díaz-Canel forma parte del pueblo y además saben que fue el puesto a dedo. La gente lo llaman sin casa y cualquier ciudadano de la calle habla claro acerca de eso, que Díaz-Canel no forma parte ni del pueblo porque tiene un nivel de vida millonario y tampoco fue elegido por el pueblo porque fue elegido a dedo por Raúl Castro. Hasta aquí este video, Patria y Vida, mis hermanos. Toquen la campanita, den like y compartan. Yo quiero seguirlo haciendo, a pesar de que me puedan criticar. No soy bueno haciendo videos, no tengo las condiciones, pero al menos si muero sin el veneno adentro de no haber dicho que la dictadura esa es algo atroz para el pueblo y que si los cubanos no nos levantamos y ponemos en claro la verdad que hay en Cuba, esa dictadura no se va a caer. La gente dice, no, que no se cae. No, sí se cae. Sí se cayó en Alemania, se cayó en la Unión Soviética, se cayó en Hungría, se cayó en Polonia, se cayó en Albania, se ha caído en todos los países del mundo. Han demorado unos más y otros menos, pero en todos ha caído. Y Cuba no va a ser la excepción. Cuba va a caer también.
O Cuba no, la dictadura, por supuesto. Patria y vida, los dejo, hasta la próxima. Bye.